He escuchado todas las intervenciones con muchísima atención y por supuesto que intervenir a esta altura del debate me permite tener un panorama mucho más amplio que aquellas que surgieron de las intervenciones de la senadora y del senador citante. Y empiezo por decir que el Gobierno Nacional celebra la citación a este debate. En primer lugar, porque valoramos el control político que desarrolla el Congreso de la República. Y en segundo lugar, porque se convierte en una oportunidad para explicar la posición del Gobierno Nacional, la actuación del Gobierno Nacional frente a los temas que han sido objeto de la citación. Fundamentalmente el caso de Odebrecht. Y empiezo, señor presidente, apreciados senadores, por decir que el Gobierno no tiene el más mínimo interés, ni ha tenido el más mínimo interés de evadir el debate sobre los hechos de Odebrecht. Hechos que desde el principio hemos considerado muy graves y que ha sido el propio presidente de la República quien ha fijado no solamente la postura del Gobierno, sino la solicitud a las autoridades judiciales competentes para que estos hechos se investiguen, para que la verdad aflore, para que sobre los responsables caiga todo el peso de la ley. Yo quisiera, señor presidente y apreciados senadores, muy brevemente recordar algunas de las intervenciones que ha hecho el señor presidente de la República sobre este caso en particular. El 27 de marzo del año 2017, durante la inauguración de la nueva terminal del aeropuerto de Cali, dijo el señor presidente de la República: frente al Otrosí Ocaña Gamarra, le he pedido al señor Contralor General de la República que envíe un equipo especial y que compruebe hasta el último detalle si ha habido algún tipo de detrimento patrimonial para el Estado. El 19 de abril del año 2017, cuando se desarrollaba el foro Corrupción en Colombia, la peor forma de violencia, dijo el presidente Santos: no puedo terminar sin mencionar el escándalo de la firma brasileña Odebrecht, que pagó sobornos en Colombia y en 20 países más. Reitero una vez más que todo nuestro interés, nuestro único interés, es que la verdad salga a la luz y que caiga todo el peso de la ley sobre las personas y funcionarios que hayan participado en estos sobornos. El 26 de julio del año 2017, dijo el señor presidente Santos: le he dicho al señor fiscal, no tenga ningún tipo de contemplaciones, porque esa lucha tiene que llegar hasta el final. Cuando lo terné para ser fiscal, le dije: doctor Néstor Humberto Martínez, lo voy a ternar para que tenga prioridad, si sale elegido, la lucha contra la corrupción. Se lo reiteré cuando lo posesioné. Lo mismo le dije al señor procurador, lo mismo le he dicho al señor contralor. Y más recientemente, el 28 de septiembre del año 2017, refiriéndose a los mismos asuntos de Odebrecht: procedan rápido, señor fiscal, por supuesto con rigor, justicia y contundencia. Apreciados senadores, el interés del Gobierno es que la verdad aflore, que las investigaciones avancen y que exista la verdad judicial sobre todos estos hechos. En este debate también se han hecho otra serie de alusiones que comprometen al Gobierno Nacional. Y quisiera hablarle a los colombianos que seguramente a esta hora todavía están frente a la pantalla de los televisores. Aquí se ha dado una controversia entre distintos partidos políticos, pero también
se han hecho una serie de aseveraciones que comprometen al gobierno nacional y yo me imagino que un colombiano desprevenido que está observando este debate en su casa se imaginará que el gobierno del presidente Juan Manuel Santos es prisionero de Odebrecht, que a Odebrecht le fue muy bien en este gobierno, pero la verdad, apreciado senador, es que es necesario hacer una observación global, una observación de conjunto de lo que ha hecho el gobierno del presidente Juan Manuel Santos en esta materia. Odebrecht se presentó a 21 convocatorias que hizo el gobierno nacional. Solamente en una resultó adjudicatario. Pero no solamente eso, la Agencia Nacional de Infraestructura abrió 30 procesos para la construcción de vías de cuarta generación. En ninguno de ellos Odebrecht fue adjudicatario. El Instituto Nacional de Vías convocó 221 procesos y tampoco en ninguno de ellos Odebrecht fue adjudicatario. Es más, esta es una maravillosa oportunidad para destacar el nombre de la Agencia Nacional de Infraestructura. Lo que ocurrió con Odebrecht no puede ensombrecer una gestión exitosa y yo me voy a permitir mencionar varios de los logros que han sido destacados no solamente en Colombia, sino en el mundo, frente a la gestión de la Agencia Nacional de Infraestructura. Los pliegos de esa agencia son estandarizados. El mecanismo de denuncias de alto nivel que ha sido incorporado por la OCDE es el que ha venido usando la Agencia Nacional de Infraestructura. Ha sido premiada como la mejor agencia que desarrolla proyectos de alianzas público-privadas en el continente americano en el año 2014. En el año 2015 obtuvo el primer lugar en el ranking de la función pública y el año pasado, para ser exactos, en el mes de octubre, la revista americana Latin Finance otorgó el mayor reconocimiento a esta agencia en comparación con agencias que desarrollan labores similares en nuestro continente. La revista Euromoney le otorgó a la Agencia Nacional de Infraestructura el premio IJ Global como entidad otorgante de contratos de alianzas público-privadas en América Latina. Luego, no es cierto que la Agencia Nacional de Infraestructura o que el Instituto Nacional de Vías hayan sido prisioneros de Odebrecht o que esta multinacional haya sido la mayor destinataria de las adjudicaciones que fueron otorgadas por la Agencia Nacional de Infraestructura o por el Instituto Nacional de Vías. Solamente uno, apreciados senadores y colombianos que nos observan por televisión. Aquí se ha hecho mención al proyecto Ocaña-Gamarra y seguramente en la mente de los colombianos está familiarizado el COMPES 3817 del año 2014. Y yo también me alcanzo a imaginar que los colombianos que han escuchado sobre este COMPES pensarán que en la aprobación del mismo también se decidió la modalidad de contratación, o a lo mejor que el COMPES tiene alcances para decidir quién va a ser el destinatario de una obra pública o el destinatario de una concesión de una vía de cuarta generación. Y no, aquí hay que decirlo con claridad, el COMPES 3817 lo único que hizo fue declarar como estratégico el tramo Ocaña-Gamarra, pero no fue la primera vez. El COMPES 2764 en 1995 declaró de importancia estratégica los centros fluviales de carga de Gamarra y Puerto Berrío. Y más adelante,
el COMPES 3758 del año 2013 también declaró de importancia estratégica la oferta de infraestructura intermodal en el plan de mejoramiento de la navegabilidad del río Magdalena. Luego, la importancia de ese corredor no fue el resultado del COMPES que se aprobó en el año 2014. Desde 1995, en un gobierno de hace más de 20 años ya se había tomado una decisión semejante. Aquí se han hecho varios cuestionamientos al otro sí, y se leyó solamente un párrafo de un concepto de la Sala de Servicio Civil y Consulta del Consejo de Estado. Yo quisiera, para mayor información, no solamente de los senadores citantes, sino en general de la plenaria de esta corporación y por supuesto de los televidentes, leer más de un párrafo de ese concepto que fue emitido por el Consejo de Estado justamente frente a las posibilidades de adición de este tramo Ocaña-Gamarra. Dijo el Consejo de Estado, abro comillas: en esa medida, la Sala entiende que la expresión corredor vial puede referirse ya sea a una franja de terreno que corre paralela a una vía pública de lado y lado, o bien a una red de carreteras, vías urbanas e interurbanas y otros elementos de infraestructura, puentes, túneles, etcétera, debidamente interconectados para permitir el transporte de personas y cosas entre dos puntos geográficos con un determinado, y esto es muy importante, con un determinado objetivo económico o social: integrar una región, conectar un centro de consumo o de abastecimiento o un puerto. Este último concepto es el que se acogerá para efectos de la presente consulta, dado que el primero obedece a una finalidad urbanística: regular el desarrollo urbano en las áreas colindantes a las vías públicas. Por lo tanto, no es exacto decir que no existía ningún soporte jurídico ni ningún soporte técnico para hacerle una adición al proyecto Ruta del Sol Sector 2 con el argumento de que no iba en la misma dirección. Aquí hay un proyecto que es Ruta del Sol Sector 2, pero también ese mismo proyecto incluye esa perspectiva de transporte intermodal que incluye los puertos sobre el río Magdalena. Pero también es muy importante mencionar aquí que no obstante la adición del contrato, las pretensiones del contratista no fueron aceptadas. El ingreso para el contratista se redujo en un 25%. Se redujo la tasa interna de retorno del inversionista del 11,3% en el contrato original al 7,75% en esta adición del tramo Ocaña-Gamarra. Se mantuvo el mismo tiempo máximo de la concesión, no obstante que el contratista solicitó su aumento, 25 años. La adición se hizo para aprovechar el tráfico y peajes de la Ruta del Sol y gracias a ese esquema se ahorraron recursos por el orden de los 3.6 billones de pesos. Luego, existe suficiente claridad en que el COMPES lo que hizo fue reiterar una definición estratégica que documentos COMPES anteriores ya lo habían hecho. Y también existe claridad técnica acerca de que la mejor decisión económica fue la adición del contrato y no la nueva apertura de una licitación. Se han hecho también aquí cuestionamientos sobre el préstamo del Banco Agrario. El senador Villalba, con lujo de detalles,
hizo una descripción y una defensa de la gestión del Banco Agrario. Yo solamente, frente a ese tema particular, agregaría a la intervención que hizo el senador Villalba que, en efecto, el Banco Agrario otorgó un crédito a Ana Belena por 120.000 millones de pesos y que el pago de ese crédito estaba previsto en dos circunstancias: o cuando terminara el cierre financiero o cuando se diera el cierre financiero del proyecto, o por la terminación anticipada de la asociación público-privada, que fue efectivamente lo que ocurrió. Pero lo más importante es que esos recursos no se perdieron. El viernes anterior, el Banco Agrario recibió 156.000 millones de pesos, es decir, 37.000 millones de pesos más de los que había otorgado. Y esos 37.000 millones de pesos adicionales fueron por concepto de intereses, gracias a la gestión del propio banco en el cobro de ese crédito y gracias a las garantías fiduciarias que se habían previsto. Ustedes se preguntarán, ¿qué ocurre? ¿Qué responsabilidad le asiste a quienes otorgaron ese crédito? La Junta Directiva del banco ordenó una auditoría y los resultados de esa auditoría ya fueron entregados a los organismos de control, de tal manera que el Gobierno Nacional es el más interesado que sobre las actuaciones del Banco Agrario también se sepa toda la verdad. La financiación de la campaña. Aquí también se han hecho varias menciones a la financiación de la campaña. Y yo voy aquí a hacer algunos comentarios sobre las diferentes hipótesis que han surgido en este debate, pero que han surgido desde que este escándalo salió a la luz pública. Una de las hipótesis: la recepción de $1 millón a través del señor Ottobula. Ha sido el propio señor Ottobula el que ha negado que esos recursos tuviesen como destino la campaña. Segunda hipótesis: la encuesta que financió Odebrecht a través de una firma en Panamá que contrató finalmente a la empresa Sancho Publicidad. Dicha empresa ha dicho que en efecto que desarrolló esa encuesta, pero que como consecuencia de ella hizo la entrega de la misma a la empresa que la contrató y nunca ha señalado que esos recursos terminaron en la campaña. Aquí se mencionó también al senador Bernardo Elías. El senador Bernardo Elías está siendo investigado por la Corte Suprema de Justicia por hechos distintos a la campaña presidencial. Luego, en este momento, no hay ninguna decisión judicial frente al senador Bernardo Elías que involucre a la campaña presidencial. También es importante señalar aquí que quienes estuvieron al frente de la administración y de la financiación de la campaña recibieron instrucciones precisas para que la misma fuese financiada a través de créditos que luego serían pagados con los recursos de reposición. Pero yo me atrevería a decir que la prueba reina, que la prueba fehaciente de que este gobierno es el más interesado en que se sepa toda la verdad, y dado que la primera investigación sobre este particular se adelantó en el Consejo Nacional Electoral, fue el propio gobierno el que le solicitó al Consejo Nacional Electoral un concepto para que sea este quien responda si era posible renunciar a la caducidad que desde ese entonces ya estaba próxima a hacerse efectivo. ¿Y para qué queríamos que se renunciara a la caducidad? Para que el Consejo Nacional Electoral continuara la investigación y para que los colombianos no asistieran o no fuesen testigos de una decisión del Consejo Nacional Electoral que simple y llanamente se circunscriba a una declaratoria de caducidad, sino todo lo contrario, que se pronunciara de fondo. ¿Qué respondió el Consejo Nacional Electoral ante esta solicitud? Respondió soportándose en una decisión del Consejo de Estado,
La caducidad, dice el Consejo de Estado, citado a su vez por el Consejo Nacional Electoral. La caducidad es un fenómeno jurídico, taxativo, de naturaleza procesal, que se presenta en los casos expresamente señalados en la ley, de orden público, a diferencia de la prescripción de naturaleza sustancial, que extingue el derecho por no hacerse uso del mismo, de tal manera que respecto de la caducidad las partes no pueden variar sus perfiles legales ni renunciar a ella. Lo dice el Consejo de Estado, no lo ha dicho el Gobierno. Reitero, el Gobierno era el más interesado en renunciar a la caducidad, para que se supiera de fondo qué fue lo que pasó y para que, como dije desde el principio, se establecieran las responsabilidades a que hubiera lugar. Termino, señor presidente y honorables senadores, haciendo algunas recordaciones sobre las iniciativas o sobre algunas de las iniciativas de este Gobierno en la lucha contra la corrupción. En el año 2011, yo fungía como representante a la Cámara y tuve la fortuna de acompañar con mi voto una iniciativa de este Gobierno, que luego se convirtió en la Ley 1474 del año 2011. Esa ley creó inhabilidades para contratación a las personas condenadas, inhabilidades para quienes financien campañas, es decir, para que quienes lo hagan no puedan contratar con el Estado. Estableció la puerta giratoria, estableció la designación de los funcionarios de control interno por órganos distintos a aquellos en donde las labores de control interno se desarrollarían. Excluyó, es el Estatuto de la Corrupción, tiene razón el senador Roosevelt Rodríguez, excluyó los beneficios para las personas privadas de la libertad por delitos contra la administración pública, amplió el término de la prescripción penal en aquellos delitos contra la administración pública y, por supuesto, incrementó las penas en los delitos contra la administración pública. No puede ser pasado por alto en este debate que fue este Gobierno, a través de la Superintendencia de Industria y Comercio, que le dio a conocer a los colombianos una figura que era ajena, como la de la colusión, que afecta gravemente a los consumidores, dado que es una manera de violar la competencia leal. Este Gobierno ha tenido todo el interés y ha venido trabajando durante estos 7 años para ingresar a la OCDE. Y no por un asunto de vanidad, no por un asunto de moda. Este Gobierno quiere entrar al club de países de buenas prácticas, entre otras cosas, para someterse a ese estándar universal de transparencia. En fin, señor presidente, apreciados senadores, que no le quepa duda a los colombianos, que no le quepa duda al Senado de la República, este Gobierno es el más interesado en que se sepa toda la verdad sobre Odebrecht y que los responsables del pago de coimas, de la recepción de coimas, de cualquier tipo de irregularidad, que sobre ellos caiga todo el peso de la ley. Así lo ha dicho el Gobierno del presidente Santos a través del mismo desde el primer día que se conoció este escándalo, y así lo seguiremos diciendo y lo seguiremos solicitando. Muchas gracias, señor presidente.